Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a los tutoriales de modelado y impresión 3D. Hoy he cambiado de software y quería enseñaros una tipología de software distinto a lo que habíamos estado viendo actualmente. En 3D Max trabajábamos con un sistema de capas, de modificadores que poníamos uno sobre otro y que iban haciendo alteraciones sobre la pieza. Y hoy quería enseñaros un programa que trabaja por superficies. Los programas que trabajan por superficies funcionan de una manera un poco diferente, llevan una mecánica distinta, más parecida a lo que serían la línea de programas de CAD. Son programas más técnicos, más precisos y que normalmente se utilizan para temas de producción industrial. El tema de la producción industrial requiere muchísima más precisión y por eso se utilizan programas que tienen unas capacidades distintas de las que tiene 3D Max. Así que, bueno, lo primero que vamos a ver es la interfaz de usuario. Como veis es similar en ese sentido a que puedes configurar tus vistas exactamente igual que en 3D Max. Los comandos de ratón y de teclado funcionan un poco distinto. En este caso, por ejemplo, para ampliar las vistas simplemente deberíamos de pulsar sobre la vista en la que nos queremos colocar y si queremos volver a las 4 vistas volveríamos a la doble clic en la pestaña superior de la esquinita y volveríamos a las 4 vistas. Si le damos a la flechita nos vamos a encontrar que aquí tenemos un montón de modos de visualización. Ya para empezar, como podéis ver, este programa sí que está en castellano y lo podéis encontrar también en versión no solamente para Windows, sino que también para Mac. Y podéis elegir el idioma que queráis, también lo tenéis en inglés evidentemente, pero bueno, si lo queréis utilizar en castellano pues os va a resultar muchísimo más cómodo. La diferencia con 3D Max es que este programa sirve exclusivamente para modelar, no sirve para hacer imágenes, perdón, sí que sirve para hacer imágenes, pero no sirve, por ejemplo, para hacer videoanimaciones. El tema es que también le puedes aplicar un motor de render y podrías hacer otras cosas, pero sí que esto está, por ejemplo, más pensado para hacer piezas de prototipado y de construcción mecánica, porque está, como decía antes, está pensado muchísimo más para el tema de la industria, el automovilismo, etc. Hay una cosa muy importante que tiene Rhino, que es esta barrita de comandos de aquí. Como todos los programas de 3D tienen muchísimas funcionalidades y muchas veces no somos capaces de recordar cómo es el icono de cada funcionalidad. Entonces lo bueno y lo cómodo que tiene la barrita de comando es que podemos picar en el teclado la función que queremos ejercer sobre una pieza, sobre una forma, sobre una línea o lo que sea, y lo vamos a poder simplemente pedir el comando. Si yo, por ejemplo, pues lo que quiero aquí es decirle, por ejemplo, mover, simplemente escribiría mover y ya ves, automáticamente me aparece un listado de funcionalidades que puedo realizar simplemente escribiéndole la línea de comando. Rhino exige que cada vez que vayamos a ejercer una acción le demos al intro, o sea que muchas veces me estoy escuchando picar constantemente al intro, a veces me puede olvidar que diga que tenéis que confirmar la acción, pero siempre hay que estar confirmando las acciones que vamos a realizar. Aquí tiene un montón de pestañas, como podéis ver, por defecto te vienen unas pestañas como estándar y si pulsáis el botón central veis que os aparece lo que es la ruletita, que antes, por ejemplo, en 3D Max sí que lo usamos mucho más para el tema de manejarnos dentro del espacio. Aquí nos va a sacar como un micromenú que podríamos personalizar si quisiéramos con las acciones que más vamos a utilizar o que con más normalidad utilizamos. Bueno, si pinchamos fuera desaparece. Aquí abajo también podemos directamente elegir el tipo de visualización. Veis que se nos cambia y se nos activa simplemente pulsando la pestaña en la parte inferior, pero bueno, ya os digo que lo podéis hacer directamente también de forma intuitiva pulsando la pestañita de arriba. Nos alejamos y nos acercamos con la ruleta y con el botón derecho lo que vamos a hacer es orbitar. Aquí el tema del paneo es un poco más desagradable porque no tenemos esa facilidad para hacerlo con un atajo de teclado. Otra cosa que es importante saber, por ejemplo, con el tema de Rhino, voy a hacer una pieza
¿vale? Que por ejemplo veis que voy a marcar aquí en una genérica, me voy a poner aquí, veis que directamente ya os marca, nos marca una serie de punto, ¿no? Un punto así, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí lo que nos va a hacer automáticamente son referencias que vamos a tener, tanto si lo queremos marcar, por ejemplo, en la cuadrícula, lo que sería nuestra rejilla, y veis que automáticamente si me acerco me va moviendo este panelito en los puntos de la rejilla. Que sepáis que aquí cada unidad es la unidad que nosotros le habíamos marcado desde el principio. Cuando abrimos el programa nos sale un panel indicativo que nos preguntará qué medida queremos utilizar como medida estándar. ¿Vale? En este caso yo he elegido los milímetros porque cuando, por ejemplo, para trabajar con piezas pequeñas, como pueda ser para temas de impresión 3D y que queremos tener precisión pequeñitas, pues era muy adecuado el utilizar las cosas en milímetros, sobre todo para cuando vamos a trabajar objetos pequeños. Bueno, la referencia a objeto es simplemente que nos marcará una de todas las casillas que tenemos marcadas es lo que va a afectar el tema de la referencia a objeto. Lo veremos más adelante, pero básicamente es que cuando vayamos a hacer una acción o vayamos a construir una pieza, nos va a marcar automáticamente el cursor donde está el fin de una recta o de una superficie, un punto de intersección, la mitad, el centro de una circunferencia, por ejemplo, la perpendicular, la tangente, el cuadrante, el nodo y los vértices de nuestras piezas. Esto es una herramienta muy cómoda, muy importante y que yo siempre la suelo tener marcada. El gimbal, como igual que la mayoría de los programas de 3D, simplemente es esa flecha tridimensional que nos sacan en la mayoría de programas. Y bueno, lo primero que voy a hacer es, para que veamos esto con un poquito más de sentido, lo que vamos a hacer es quitar la estructura alámbrica, que es la que nos aparece por defecto, y ponerla en modo sombreado. Veis que automáticamente nos ha cambiado la forma de visualizar la pieza. Voy a girar. Normalmente para querer acercarme a una zona lo que voy a hacer es poner el cursor y hacia donde vaya el cursor, conforme gire la ruleta, se me va a acercar o se me va a alejar. Entonces aquí el paneo funciona un poco con el tema de la ruleta, ¿vale? Para que veáis que funciona de forma distinta. El resto de vistas nos van a aparecer de forma automática también en estructura alámbrica y las vamos a dejar así porque creo que es una forma muy cómoda de trabajar. Bueno, como habéis visto, yo he generado una forma y automáticamente si yo pulso botón derecho, cuando genero una forma, bueno, veis que en la parte superior donde está la barra de comandos ya me está apareciendo que me está preguntando cuál es la otra esquina de la base o longitud. Cuando queremos generar una forma lo podemos hacer así, de forma intuitiva. Botón derecho nos va a volver a repetir la acción. Y podríamos estar así generando hasta el infinito las formas. Control Z, voy a eliminar. Y si vuelvo al botón derecho, directamente le podría dar directamente los datos. Si por ejemplo quiero crear este mismo cubo pero con unas medidas exactas, pues ya le diría 20, marcaría marcaría el punto, marcaría una distancia 20, intro, marcaría otra distancia 20, intro y marcaría otra distancia 20, intro. Y automáticamente se nos generaría un cubo con esas dimensiones. Siempre fijaros en esta barra de aquí y como recordaba antes, siempre vamos a tener que estar constantemente picando intro cada vez que queramos confirmar una acción. ¿De acuerdo? Es algo que es un poco, que hay que meterse un poquito en la cabeza, pero es bastante sencillo cuando ya lo has interiorizado y que os daréis cuenta que además es una manera de no estar constantemente equivocándonos. Al principio igual sí que nos hace que nos equivoquemos más, pero a posteriori luego esto lo que hace es evitar problemáticas. Bueno, como os contaba antes, aquí tenemos un montón de acciones, pero que nos lo dividen en pestañas por si queremos tener un montón más de opciones dentro de lo de los objetos. Esto no vamos a ver ahora todas estas opciones porque no quiero que os asustéis, pero básicamente que veáis que aquí podemos trabajar un montón de cosas, que es un programa extensísimo y que vamos a trabajar sobre todo eso con líneas o como aquí lo llama curvas, tanto sean rectas como curvas, lo voy a llamar curvas, las superficies, que es lo que vamos a estar trabajando casi todo, sólidos, mallas y lo que os comentaba, aquí sí que podemos sacar, por ejemplo, el tema de dibujo técnico, que pues para tema de acotaciones de planos, nos puede servir, pues por ejemplo, para sacar de una pieza
que nos han pasado un modelo y queremos saber las medidas exactas, pues lo podríamos acotar con una precisión muy perfecta. Si queremos hacer un renderizado básico, pues de una imagen tridimensional también podríamos, pero vamos, que lo que vamos a utilizar aquí sobre todo es para construcción. Bueno, aquí directamente ya nos unifican muchísimas herramientas con la flechita esta que aparece en casi todas las opciones de las herramientas. Veis que si yo pulso esa flechita, os aparecen muchas más opciones. Normalmente son los diferentes modos de creación que pueda tener una pieza, o una forma, o un objeto, lo que sea. Entonces, muchas veces no voy a utilizar en algún tutorial que vamos a ver de este programa, no vamos a utilizar directamente la pieza, porque, o sea, el objeto que nos aparece, sino que directamente voy a la flechita y veis que me van a aparecer muchísimas más opciones. Pues, por ejemplo, este sería el de las geometrías básicas, pues ya directamente me aparecen aquí un montón de geometrías básicas. Si quiero, por ejemplo, el de superficies, pues me voy a venir aquí a superficies y me van a venir un montón de opciones de cosas con superficies. Si me coloco encima de cada icono, vamos a saber a qué corresponde cada acción. Es una manera también de que vayamos interiorizando de que a veces no estar buscando el icono que más nos interesa, sino que directamente lo vamos a picar aquí arriba. Entonces habrá muchas cosas que yo, por ejemplo, igual pues no me veréis que lo haga aquí, sino que lo voy a poder picar en la línea de comando. Aquí es muy interesante trabajar primero con formas planas, con un tema de líneas, como puedan ser, pues eso, de rectas, curvas, y vamos a trabajar como si fuese un poco en modo dibujo técnico, por así decirlo. Aquí las capas, simplemente, vamos a irnos al otro lado de la interfaz, veis que ya nos aparecen un montón de capas por defecto, pero no corresponden a ningún objeto. Las capas lo único que nos van a servir para hacer pequeñas agrupaciones o grandes agrupaciones de elementos para saber diferenciarlos por color y por si los quiero ocultar o desocultar. Para eso sí que son muy, muy cómodas el tema de las capas aquí, pero aquí no vamos a ponerle modificadores a nuestros objetos, sino lo que vamos a ir directamente es vamos a ir transformándolos conforme los vayamos creando. Hay que tener una mentalidad distinta de creación porque esto es mucho más exacto y es para cuando queremos hacer algo que ya tenemos muy muy definido y que no es algo tan orgánico y tan redondeadito y que además que podamos controlar lo que hablábamos, por ejemplo, de los niveles de subdivisión en 3D Max, sino que aquí directamente cuando yo genero, por ejemplo, una esfera, no vais a ver esos niveles de subdivisión, vais a ver directamente unas superficies. Aquí no existen esos niveles de subdivisión, sino que aquí se generan las cosas de forma, por así decirlo, matemática, ¿vale? Cuando queremos modificar una forma, como pueda ser, como utilizábamos el FF4 en 3D Max, se puede, pero aquí se trabaja como sería con superficies nulls. Bueno, lo que os decía antes, el gimbal es esto, si yo lo apago, veis aquí abajo, nos sirve para desplazar los objetos, pero el único fastidio que tiene es que cuando desplazamos estos no sabemos, de esta manera, con el gimbal, no sabemos a qué distancia lo estamos desplazando. Si lo que queremos es mover un objeto, aquí tendríamos que irnos a este iconito de aquí, que sería el de mover, o picar en la línea de comandos mover. Si queremos que sea hacia una de las direcciones en X en Y, directamente le daríamos la distancia y marcaríamos la dirección con el ratón. O si lo queremos mover en vertical, tendremos que decirle primero que lo queremos mover en vertical y luego marcarle la distancia y la dirección con el ratón, que la dirección ya la toma por defecto si le dices que sí. Pero para que veáis una idea que ya simplemente la herramienta básica de mover, que es algo como muy intuitivo, que en 3D Max lo hacíamos directamente todo a mano, y que teníamos aquí debajo una pequeña línea de comando que le podíamos dar la distancia en la que se encontraba dentro del espacio, aquí no trabajamos así. Aquí para mover un objeto, por ejemplo, pues iríamos aquí a mover, veis que directamente nos aparece lo de mover y nos va a aparecer aquí una pestaña con opción vertical sí o no. Si yo lo que le digo, lo que me va a pedir directamente es un punto de referencia. Como tengo todos estos puntos de referencia marcados, pues veis que me aparecen. Por eso es muy importante tener esos puntos de referencia, porque a ver desde dónde lo quiero mover. Si yo le digo que desde esa esquina hacia allá,
él ya automáticamente va a saber hacia dónde lo quiero mover. Yo tengo marcado también el orto, que es para marcar el tema de los ángulos, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, marcarle una direccionalidad, que sería hacia aquí, y decirle, por ejemplo, una distancia. Pues le digo que, por ejemplo, quiero que me lo traslade de 50, le digo intro, y automáticamente ya veis ya que me marca esos 50, y tengo que volver a confirmar. Intro. A ver, repito, que no me queda bien. A ver. Marcamos hacia allá, perdón. Control Z. Botón derecho, veis que no sale volver a mover. Pincho aquí, me lo llevo para allá, le digo que 50, intro y confirmo. Y ya estaría, ya me habría movido y me habría desplazado 50 unidades, en este caso milímetros, en el espacio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con un movimiento vertical. Pues le diríamos a mover, le diríamos que vertical sí, nos pediría un punto de referencia. Y veis que ya directamente nos lo lleva hacia la vertical, conforme me muevo y desplazo el ratón, y le puedo decir, ya por defecto nos aparece el 50, que es la distancia que hemos marcado antes, porque nos hace un recordatorio, pero le podemos decir aquí, por ejemplo, que sea 35, intro, y ya habríamos desplazado nuestra caja 35 unidades en vertical. Bueno, ya hemos visto cómo se mueve un objeto dentro de Rhinoceros. Hemos visto cómo se puede generar, por ejemplo, una geometría básica, que hemos visto que directamente en muchas opciones, aparte de marcarnos que ponga aquí primera base, diagonal, 3 puntos, vertical, centro, es porque nos va a pedir cómo queremos construir nuestra pieza. Imaginaros que yo le digo que quiero construir ese cubo, pero desde el punto central. Si yo le pincho aquí, veis que automáticamente ese cuadrado inicial, desde el que construye, nos lo construye desde el centro. Voy a darle a escape. Voy a volverle a dar al comando de cuadrado, voy a decirle que, por ejemplo, diagonal. ¿Veis? Nos va a generar esa diagonal. ¿Vale? Si yo le diese una distancia de diagonal, por ejemplo, intro, directamente veis que ya nos marca esa diagonal de 50. Si queremos hacer una pieza con una determinada longitud de diagonal. Marcaría intro y lo mismo. Marcaremos la altura. Pues, por ejemplo, 5 y tendríamos nuestra pieza. Uy, disculpa. Diagonal, marcamos aquí, marcamos en vertical. Y veis que ya nos hace una diagonal tridimensional. Así construiríamos y le diríamos como, por ejemplo, para construir un cubo nos mantiene esa diagonal tridimensional, ¿vale? Ya habríamos creado otra pieza, pero de otra manera, con otro punto de creación. Por eso es importante que a veces, cuando vayáis a crear una pieza, os fijéis un poquito en la línea de comando para ver cuál es el sistema que más nos interesa para crear. Cuando decimos 3 puntos, pues es el que conocemos siempre. Le marco un punto, marco otro punto y marco otro punto. Y ya teníamos nuestro cuadrado y ahora ya nos dice, lo que nos dice es cuál es la anchura de nuestro cubo. Pues ya tendríamos ahí los 3 puntos. ¿De acuerdo? Sería una de las formas más cómodas de generar objetos. Muy bien, pues ya hemos aprendido más o menos cómo generar objetos, por lo menos muy básicos, de geometría básica. Ya hemos visto que las capas, ya os he comentado que las capas que teníamos aquí solamente nos van a servir para agrupar objetos, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si imaginaros que yo quiero agrupar, tengo aquí voy a generar varias esferas. Voy a ponerme así en plan perspectiva para que lo veáis bien. Tengo aquí varias esferas y varios cubos. Pues bueno, yo lo que voy a hacer es ponerme aquí en la capa 1, le voy a renombrar y le voy a decir que sean cubos. Intro. Aseguraros que está el tick colocado y voy a seleccionar estos cubos. ¿Cómo los voy a seleccionar? Pues los puedo con el botón normal del ratón, con control no me haría nada, con mayúscula sí selecciono.
¿De acuerdo? Es la diferencia también con 3D Max, aquí se selecciona junto con mayúscula o, y así puedes ir seleccionando objetos, o si pincho fuera, esa selección se pierde. ¿De acuerdo? Podemos seleccionar arrastrando de derecha a izquierda y nos sale una línea de hormigas, que todo objeto en el que toque esa línea de hormigas se va a seleccionar. Si, sin embargo, yo me voy hacia de izquierda a derecha, veis que ya no sale una línea de hormigas, solamente me seleccionará los objetos que estén dentro del recuadro que hayamos marcado. Veis que ahora no nos ha seleccionado esto. Eso es importante, para que os acostumbréis siempre a seleccionar así o seleccionar así en función de lo que sea. La selección no se considera una acción, no hay un botón de selección, o sea, si yo hago control Z, lo que me va a estar aquí haciendo lo que me está haciendo es deshacer la capa, ¿de acuerdo? O sea, seleccionar y deseleccionar no se considera una acción. Eso es muy importante para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Voy a darle control, voy a decirle a editar, rehacer. Bueno, lo que vamos a hacer es incluir estos cubos, usamos mayúscula, los vamos a incluir dentro de esta capa. Como vemos aquí el símbolo de los quesitos, pues nos venimos aquí al símbolo de cambiar objeto a capa actual. Vamos aquí y veis que automáticamente se nos ha cambiado con el color que tenemos asignado en nuestra capa. Esto es muy útil para cuando tenemos muchos objetos en la escena o cuando queremos, por ejemplo, estamos en una capa diferente y queremos apagar ciertos objetos de una tipología. Mira, me he dejado uno aquí, pues me vendría otra vez a la capa, me lo traería de nuevo. Por ejemplo, si nos venimos aquí, selecciono las esferas y nos las llevamos a esa capa. Y así podemos estar en una capa independiente, lo podemos tener aquí, lo que nombraríamos, diríamos esferas. Y ya que sí es una manera de tener los objetos de nuestra escena mucho más ordenados. Esto os parecerá al principio un poco sin sentido, porque diréis, pero si solamente voy a construir una cosa. Bueno, veréis que utilizamos muchísimos... Al botar el botón derecho me vuelve a repetir la acción y me la ha cambiado en la capa actual. Control Z, disculpad. Veréis que utilizaremos muchos objetos como ayudantes, o que utilizaremos acciones, por ejemplo, con acciones booleanas de restar unos objetos con otro, o cortar con planos de ayudantes, y a veces esos ayudantes nos interesa conservarlos. Entonces nos vendríamos, por ejemplo, yo suelo generar capas que ponga ayudantes o que ponga helpers, y dejarme una capa siempre para poder ocultar esas cosas, o sobre todo cuando hacemos dibujos iniciales, que construiremos cosas con líneas, y veremos cómo esas líneas luego, por ejemplo, es interesante conservarlas, porque si alguna vez nos equivocamos, como no funcionamos a través de capas de modificadores, sino que vamos a ir deformando o construyendo nuestra pieza con diferentes trozos o piezas o superficies, pues vemos que esas líneas es importante conservarlas, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros simplemente también la acción, por ejemplo, de rotación. Veis que es justo debajo de mover, tenemos la acción de rotación. Nos dice que podemos rotar en 2D o podemos rotar en 3D. Yo normalmente prefiero rotar en 2D, porque a veces las rotaciones tridimensionales nos hacen un poco de extraños. Así que bueno, normalmente lo que vamos a darle es rotar. Lo primero que nos va a decir es si queremos copiar el objeto y rotar uno nuevo, generar uno nuevo conforme esta rotación, o simplemente lo queremos rotar. Nos va a pedir que le demos el punto de rotación a la línea inicial. ¿Veis que nos genera una línea? Pues imaginaos, yo lo voy a mover desde aquí y lo voy a girar hacia allá. ¿Qué pasa? Que yo lo que tengo seleccionado es lo que me sale en amarillo, recordad. Voy a darle el botón derecho. Imaginar que quiero rotar ese objeto sobre sí mismo. Pues voy a seleccionar solo ese objeto, por ejemplo, y le voy a dar a rotar. Me voy a marcar, por ejemplo, ahí. ¿Veis que me aparece las iniciales de centro? Pues directamente y nos aparece el puntito central de la esfera. Le vamos a dar OK. Y veis que nos va a aparecer ya ese puntito de rotación. Nos vamos a girar ese eje. Eso es como rotaríamos un objeto sobre sí mismo, pero si queremos rotarlo sobre un segundo objeto, habéis visto que antes he girado las esferas sobre el cubito rojo que teníamos aquí. ¿Por qué nos marca directamente un ángulo? Porque tenemos el orto marcado. Si yo veis que en el momento que quite el orto, le puedo dar un ángulo o un segundo punto de... Aquí nos va a pedir un segundo punto de referencia.
yo recomendaría que tengáis el orto siempre marcado, o si lo queréis con botón derecho lo podéis definir en ángulo y le podéis, por ejemplo, que vaya de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10. Simplemente os saldrá un cuadro de diálogo para que lo podáis definir. Voy a salir de la rotación. Aquí, configuración. Y le meteremos aquí el valor del ángulo que más vayamos a utilizar. Yo normalmente suelo ponerle 5, 10 o 2 según. A veces simplemente con poner la unidad para saber que estoy girando una cantidad de grados determinadas es lo más cómodo. De todas maneras, el tema de rotar objetos veremos que es más cómodo también poder hacerlo a través de matrices y otra serie de funcionalidades, y con referencias pues simplemente nos ayudaremos a colocar objetos alrededor de otros y veremos que a veces es más fácil construirlos en una determinada pose que hacer rotaciones, por ejemplo, tridimensionales. Por eso sí que utilizamos mucho la rotación bidimensional, pero la tridimensional no tanto. ¿Vale? Vamos a ver como última instancia solamente la herramienta más de escala. Aquí vemos que ya no está debajo, aquí veremos que aquí nos hace cosa que se llama la dirección. Ya hablaremos del tema de la dirección, de las normales. De momento vamos a quedarnos con que aquí también se puede hacer la escala, pero aquí nos aparece flechita y nos pregunta si queremos hacer una escala en 3D, en 2D o en una dirección. Esto sí no es una escala no uniforme, o es una escala por definición de plano. Así que bueno, para hacer el tema de la escala, lo que os comentaba, que podíamos hacer escala de varias dimensiones. Lo que vamos a hacer primero es, por ejemplo, una escala de una dimensión. Voy a escoger primero voy a cambiarlo del punto de origen al escape. Voy a coger un elemento cuadrangular para verlo más fácilmente. Voy a ocultar el resto. Y aquí sería escala. Escala en una sola dimensión. Lo primero que nos va a decir es que seleccionemos el objeto a escalar. Marcamos esto, le decimos que intro y nos va a decir que cuál es el punto de origen de escala. Le voy a decir, por ejemplo, esta esquina. Y cuál es el primer punto de referencia o fractura de escala. Entonces nos vamos a venir, por ejemplo, el segundo punto de referencia, que sea un segundo vértice. Y veis que nos lo va a escalar únicamente en uno de los ejes. Por ejemplo, hacia aquí. Si yo le dijese que fuese un segundo punto de escala, nos vamos a venir aquí al segundo icono donde pone escala 2D. Nos va a venir de nuevo a seleccionar el objeto que queremos escalar. Le vamos a dar que intro. Le vamos a marcar el punto de origen. Le vamos a marcar un punto de referencia en una escala 2D. Y, por ejemplo, en la esquina contraria, le vamos a, por ejemplo, a reducir. Y así habremos reducido nuestro punto de escala en 2 dimensiones. Y si lo que queremos es reducir el punto, el objeto en una escala de 3 dimensiones, con que le demos directamente al icono, le vamos a seleccionar, le damos a intro, nos volvemos a seleccionar un vértice y le damos una escala tridimensional y, por ejemplo, en la diagonal tridimensional de nuestro objeto. ¿Vale? Pulsaríamos OK y adelante. Podríamos escalarlo. O le podríamos dar un valor, pero lo que nos va a pedir seguramente es un punto de referencia. Por eso os decía antes que necesitamos muchas veces objetos que tengamos de referencia para realizar determinadas transformaciones en nuestros objetos. Vale, pues le podemos decir aquí así y ya tendríamos nuestro objeto escalado en tridimensional. Bueno, voy a hacer un mini resumen de lo que hemos visto hoy. Recordad que solamente estábamos viendo un poquito las primeras fases de iniciación de lo que sería rinoceros, que para poder movernos dentro del espacio nos podemos alejar y acercar con la ruleta, dependiendo de dónde esté nuestro cursor, se acercará o se alejará en función de nuestro cursor, que podemos pulsar el botón central para tener un resumen de menú para guardar, ocultar, unir o desbloquear, que lo veremos más adelante, o descomponer, o generar una previsualización de renderizado, que en nuestro caso no lo vamos a utilizar.
También podemos utilizar el botón secundario del ratón para poder orbitar dentro del escenario tridimensional. Recordar que es muy importante tener marcados nuestros puntos de referencia objeto para que podamos generar nuevos objetos, que podemos utilizar el reforzado de rejilla, que podemos tener el orto para girar nuestros objetos en ángulos marcados y definidos que podemos definir simplemente con nuestro botón derecho, que podemos utilizar las capas para integrar nuestros objetos de una tipología de otra, los que vayan a ser nuestros ayudantes, los que vayan a ser por ejemplo, de una tipología como puedan ser las líneas o puedan ser de un grupo de formas determinadas. Y nos hemos aprendido a mover dentro del espacio, nos hemos aprendido a girar y hemos aprendido a escalar un objeto y a incluirlo dentro de esas capas. Además, también hemos visto, sobre todo, lo más importante de este programa, que es lo que tenemos aquí arriba, que es nuestro panel de comando, que es lo que nos va a determinar muchas veces el sistema de creación que vamos a utilizar para generar nuestros objetos básicos de geometría, que eso sí que lo hemos estado viendo, que sería con nuestro elemento de caja, pero que además nos viene con unos niveles de subobjeto muchísimo más amplios, con unas tipologías de objetos geométricos básicos con los que podemos empezar a trabajar. Más adelante veremos las operaciones booleanas, veremos las agrupaciones, las uniones y sustracciones, veremos cómo modificar ciertas formas a un nivel de mesh diferente de lo que hacemos en 3D Max. Aplicaremos sistemas de corte, creación de superficies a través de líneas y aprenderemos un poco el tema de manejo de dibujo 2D, que es una cosa que se utiliza muchísimo en este tipo de programas de CAD. Espero que hayáis disfrutado mucho del tutorial y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.